¿Cómo están, gente? Hoy les traigo 8 tips que les pueden ayudar en este recorrido audiovisual. Son básicos, pero muy importantes, al menos desde mi experiencia y cómo he ido aprendiendo en el tiempo. Así que si estás interesado o interesada en saber estos 8 tips, mi nombre es Brian, yo soy filmmaker y aquí empieza el video. Tip número 1. No dejes en la edición lo que puedes hacer en el momento. De verdad, no sabes cuántas cagadas yo hice por creer que podía hacerlo todo en la edición. Y no es así, de verdad, no es así. No sobrevalores la edición, es muy importante. En serio, es muy importante. Me duele porque he perdido muchas fotografías por creer que con la edición lo iba a arreglar y no siempre funciona así. Pero te voy a dar el ejemplo para que me entiendas mucho mejor de qué estoy hablando. Yo soy de Perú y el escudo de mi país tiene 3 elementos importantes: la vicuña, la cornucopia y la quina. Este último elemento, el árbol de la quina. De este árbol extraían el polvo de la corteza y gracias a esto se pudo curar una enfermedad muy grave que era el paludismo o la malaria. Pero ahora está en peligro de extinción. Según yo, ya no existía. ¿Vale? Nunca lo había visto en mi vida, no sabía cómo era, solamente fotografías y nada más. Años atrás yo estaba trabajando para una empresa en Ancash junto con un amigo y el dueño de la empresa nos dijo que quería mostrarnos un lugar que pudiera servir como spot para la producción que él necesitaba. Entonces nos llevó en su auto, llegamos al lugar, bajamos del auto, ni bien salgo del auto, veo a lo que él se refería y adivinen qué era: el árbol de la quina. Yo me quedé asombrado porque nunca había visto el árbol de la quina tan de cerca. Me gustó muchísimo. Pero adivinen cuántas fotos hice. Solo 2. 2 miserables fotos le di a algo tan importante. Y no, pero no acaba ahí. Ni siquiera, no le di tanta importancia que dije, lo arreglo en la edición. La típica que decimos muchos, que hemos dicho muchas personas dedicadas a este mundo. Lo arreglo en la edición. Le bajo las altas luces, los blancos, la exposición, recupero la información y no pasó nada. Sí, claro, no pasó nada. Hasta ahora sigo buscando la forma de poder recuperar esa fotografía. El resultado no era como yo quería. ¿A qué voy con esto? De verdad, no sobrevaloren la edición. Es importante y te ayuda, sí, pero no creas que todo va a estar en la edición. Es muy importante la producción, de verdad, para mí es esencial. Después de haber vivido eso y otras experiencias más que les contaré más adelante, es mucho más importante cuando estás ahí presente en la misma producción, tanto de fotografía como de video. No creas que la edición va a solucionar todo. Hay muchos que cometemos errores por creer eso, así que aprende de mi error y nada, espero que no te pase lo mismo. Aunque fácil te va a pasar, pero ya te lo dije. Tip número 2. Usa modo manual, evita el automático, incluso en el celular. Usar el modo manual te permitirá, de verdad te permitirá, infinitas posibilidades de hacer una fotografía. El automático es más limitante y va a bloquear tu creatividad, ya que simplemente la fotografía lo hace la cámara y no lo haces tú. Para eso tienes que aprender del ISO, la velocidad de obturación, la apertura, entre otras cosas más. Yo cuando inicié lo usé en automático y me gustaban las fotografías que salían, pero eso no era yo, era la cámara. Y ahí tiene sentido cuando las personas dicen, ¡oh, qué bonitas fotos toma tu cámara! Es cierto, porque lo hizo la cámara, no yo. En cambio, si lo haces en modo manual, de verdad, ahí es donde explotó mi mente. Aprendí más y más. Y bueno, y ahora logro las fotografías que estoy logrando hasta ahora. Y sigo en el camino. Tip número 3. Mira muchas fotografías y videos. Inspírate. Y no solo fotografías y videos, también música, lee libros, arte, pintura, conversaciones con amigos. Busca de donde sea inspirarte. Yo personalmente busco inspiración de todo el mundo, desde norteamericanos, italianos, españoles, rusos, latinoamericanos, de todo un poco. Y ahora mismo estoy aprendiendo de una chica que me encantan sus autorretratos. Ella se llama Krishna y su arte me transmite mucho. Pero en otro video les mostraré qué es lo que he aprendido de ella. Tip número 4. Conoce los disparos de tu cámara. ¿Sabes cuánto tiempo de vida le queda a tu cámara? Averígualo. Recuerda que tu cámara tiene un número limitado de disparos. Cuando se acaban esos disparos, tu cámara muere. Hasta a mí me da miedo pensarlo. Pero es necesario que sepas cuántos disparos tiene. Eso te dará un aproximado de cuánto de vida le va a quedar. Para eso te dejo una página en la descripción o en los comentarios. Esa página te va a ayudar a descubrir el número aproximado de disparos que le quedan a tu cámara. Y de paso quiero aprovechar para decirte que no dispares por disparar. Sé que cuando uno inicia en este mundo empieza a disparar lo que sea, pero si aprendes un poco de composición, expones correctamente, utilizas estas herramientas y haces una fotografía, te va a salir mucho mejor que disparar a todo lo que se menea y de todas esas fotografías recién sacar una o dos que te gusten. Recuerda que mientras más dispares, menos vida le queda a tu cámara. Así que es mucho mejor disparar con inteligencia que sin ella. Inconforme con tu aprendizaje, agradecido con el resultado. A la primera no te va a salir una buena foto.
Yo cuando inicié me gustaban las fotografías que hacía, sin embargo no eran las que yo buscaba, no las que yo quería lograr, para lo que yo aspiraba, e incluso aún siento que me falta mucho por llegar a ese punto, a ese nivel en la que yo quiero llegar. Pero sin embargo, debes agradecer el resultado que has logrado. No debes de torturarte en pensar de que si hubieses tenido esa mejor cámara o ese mejor modelo o ese mejor lugar, la fotografía hubiese salido mucho mejor. Vas a ir aprendiendo y créeme, fotografías que antes no te habían salido bien, cuanto más aprendas, mejores te van a salir esas fotografías. Y un ejemplo mío es esta foto. Yo estuve aquí 3 años atrás y esa la hice con el dron. Y 3 años después, con el conocimiento que ya tenía, logré esta fotografía. ¿Ves que hay un cambio? Así que debes ser inconforme con tu aprendizaje, pero agradecer el resultado. Créeme que con el tiempo vas a ir mejorando y ahí está la magia de seguir aprendiendo. Tip número 6. Mantén el ISO bajo. Yo te recomiendo que uses del ISO 100 al ISO 400. 600 puede ser, 800 ya me da miedo. No quiero que me salga ruido. A mí no me gusta que salga ruido de las fotografías. Si te gusta no hay problema. Es según lo que tú quieras. Pero yo te recomiendo que utilices el ISO 100 a 400 para que haya una mayor calidad. No te salga ese famoso ruido. Y pues nada, es una recomendación que yo te doy. No hay mucho que hablar de esto más que trata de usar siempre el ISO bajo y ayúdate de las otras herramientas como la velocidad de obturación, el diafragma para poder exponer correctamente esa fotografía. Tip número 7. Invierte en objetivos. Cuando iniciamos todos, siempre nos llega el mismo lente, 18-55. Aquí y en la China. Aunque no iba a la China, pero... ¿tú me entiendes? En mis inicios yo tenía el 18-55. Empecé a hacer muchos trabajos. Para mí personalmente yo creía que eran buenos. Y no sentí la necesidad de comprarme otros lentes. Hasta que obtuve el 10-24 milímetros. Mi vida cambió. Ya no era lo mismo. Se me ocurrieron muchas ideas que podía utilizar para las próximas sesiones, para los próximos trabajos. Y también cuando llegó el 50 milímetros... Y por eso mi recomendación es que inviertas en objetivos. Un objetivo es más importante que una cámara, tenlo claro. Invierte y cuídalos mucho porque tampoco es que sean muy baratos y menos si son de gama alta. Y nada, eso sería todo. Así que invierte en objetivos. Tip número 8. Invierte en memorias clase 10. Existen 4 clases. Clase 2, 4, 6 y 10. Con distintas velocidades. 2, 4, 6 y 10 megas. La memoria de clase 10 te permite una mayor velocidad de lectura y puede almacenar archivos pesados sin riesgo de perderlos. También a la hora de transferir tus archivos a tu computadora van a ser mucho más rápidos. Un ejemplo mío, yo utilizo muchas memorias de clase 10 porque los trabajos que he realizado normalmente pesan entre 100 a 150 GB y pesan esa cantidad porque se ha utilizado cámara, dron y GoPro. Y por eso al tener las memorias de clase 10 me ayudan al momento de transferir todos los archivos a mi computadora. Por eso te recomiendo que te compres las memorias clase 10. Pero si yo no hago producciones audiovisuales y solamente tomo fotos, igual, no cambia la cosa. Igual cómprate una memoria clase 10, te va a ayudar mucho. Eso sería todo con este video. Si le encontraste valor a alguno de los tips que te di, de varios que tengo, dale like y coméntame qué otros videos te gustaría que haga. Suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen más videos míos y sigas aprendiendo. Sígueme en Instagram como @soyfilmmaker para que veas mis fotografías y me conozcas un poco más. Nos vemos en un próximo video. Aprendan bastante, hagan locuras, sean felices. En mi caso, yo siempre busco inspiración de otros creadores de contenido, tanto internacionales como también de mi país, aunque no son muchos. Así que es mucho mejor disparar con inteligencia que sin ella. Me refiero a disparar la cámara, no seas inconforme con tu hombre. Debe ser inconforme con tu hombre. ¡Ah, concha tu madre! Tip número 6. Mantén el ISO lento. Ah, no, puta. Tip número 6. Mantén el ISO bajo. Tip número 6. La puta madre.